Ahora, ¿qué ocurre con el puente de hidrógeno? Anteriormente yo había dicho que cuando un elemento se une con uno altamente electronegativo, el que va a predominar más es el elemento más electronegativo. Lo mismo sucede con el hidrógeno y el oxígeno cuando forman la molécula de agua. El oxígeno es mucho más electronegativo que el agua. Y yo dije anteriormente que la electronegatividad se relaciona muchísimo con la polaridad. Por lo tanto, si yo tengo un elemento más electronegativo delante de uno que no es tan electronegativo, la molécula se va a llamar polar, porque el elemento que más predomina es el elemento electronegativo. Con el puente de hidrógeno sucede algo muy interesante. Al yo unir el oxígeno en la tabla periódica es mucho más electronegativo que el hidrógeno, el cloro más electronegativo que el hidrógeno, el flúor más electronegativo que el hidrógeno, muchos elementos que están, la electronegatividad en la tabla periódica va de izquierda a derecha aumentando. Más alejado de la izquierda, el elemento es mucho más electronegativo, más difícil de que se le arranque un electrón y mucho más fácil de que cumplan con la regla de estabilidad, que es la regla de alcanzar el objeto. Tienden a ser, no le queda no le falta mucho para ser estables en comparación con el hidrógeno, con los elementos que están a la izquierda, que sí le falta para entonces volverse más estables. ¿Qué pasa? El hidrógeno, como es menos electronegativo, se marca con signo de más porque tiende a perder, se une con el oxígeno, que es altamente electronegativo. ¿Qué va a pasar en esa molécula? Hay una diferencia altamente de electronegatividad, y la electronegatividad tiene mucho que ver con la polaridad. El oxígeno es mucho más electronegativo, por lo tanto es mucho más polar. Como hay una diferencia muy grande de electronegatividad, un elemento altamente electronegativo con uno menos electronegativo, el que más va a predominar es el más electronegativo, que es el hidrógeno. Por lo tanto, cuando se une el hidrógeno con el oxígeno, la molécula se considera polar. Por la diferencia de electronegatividad se forma un dipolo. Un dipolo es donde es notable la diferencia de electronegatividad. Es muy notable. Por ejemplo, si yo pongo dos personas juntas, un enano y un alto, una persona bien alta, es notable. La persona más alta se va a notar más, va a llamar más la atención, porque no es en el país actualmente una estatura quizá dentro de lo normal. Entonces, si yo lo comparo con un gigante, un enano con un gigante, los dos van a ser llamativos, pero en comparación con el enano, el alto va a ser un poco más llamativo. Por lo tanto, la electronegatividad, el agua y el oxígeno, como el oxígeno va a ser la persona alta, va a ser más llamativo, más predominante, mucho más electronegativo. Entonces la molécula se va a llamar polar. La molécula es polar, el agua es una molécula polar. Ahora, si yo dentro de la tabla periódica uno dos elementos que son los dos altamente electronegativos, la molécula va a ser no polar, porque no va a haber una diferencia grande en comparación con cuando la molécula es polar. Si yo uno el hidrógeno, como por ejemplo con una molécula que está dentro del grupo de los que son altamente electronegativos, se unen ellos, dos de ellos, la molécula no va a ser polar, va a ser no polar, porque no va a haber esa diferencia notable. Va a haber una distribución un poquito equitativa, no mucho la diferencia, un poquito equitativa, por lo tanto es no polar. Ahora, cuando es polar, la diferencia se nota, no es equitativa la distribución de cargas, como diría por ahí, un abuso. Sería un abuso que estamos cometiendo, eso es lo que pasa. Cuando el puente de hidrógeno es
El hidrógeno, menos electronegativo que el hidrógeno, se une. Y como yo dije que el hidrógeno, el oxígeno es más electronegativo, por lo tanto es más polar, la molécula va a ser polar. Entonces lo que en el puente de hidrógeno lo que sucede es que el hidrógeno se une con elementos altamente polares, altamente electronegativos, y la molécula se convierte en polar. Al hidrógeno unirse con elementos altamente electronegativos, donde se forma un dipolo, una diferencia muy grande de electronegatividades, entonces la molécula se considera polar. Eso es lo que sucede con el puente de hidrógeno. El hidrógeno se une con otro para convertirse en una molécula polar, altamente polar.